más que describir periodos concretos o acontecimientos, él se ha concentrado en trazar sobre un punto determinado, en este caso la visión de la Unión Soviética, pero también en otros casos pues el enfrentamiento entre anglófilos y germanófilos en la época de la Primera Guerra Mundial, en que desde la neutralidad pues España se dividió en bandos como España suele, y la intelectualidad pues se desgajó en dos mitades. O esta otra gran grieta pues, que separa a los intelectuales periféricos, en este caso catalanes, de los intelectuales castellanos. Entonces, él, pues, en sus distintas aproximaciones al ensayo histórico, pues, podemos detectar esta pauta de encontrar un tema potente, un tema que es central en la cultura del momento, y localizar las posturas. No sé en las otras aproximaciones, pero me puedo hacer una idea por el tratamiento que da al viaje ruso y al posicionamiento sobre la Revolución Rusa. Encuentro que tiene una capacidad exquisita de ecuanimidad, de distanciamiento. Uno no averigua fácilmente sus simpatías, que eso siempre yo creo que es bueno en un historiador. Yo encuentro cierta inclinación a las terceras vías, al regeneracionismo, a aquellos, en este caso viajeros, o en el caso de la germanofilia y la anglofilia, pues aquellos polemistas que le conceden parte de razón al adversario, que siempre están dispuestos a dejarse convencer o a sacar de algún error, sobre todo algún error factual, y en fin, digamos a lo que sería también para uno, porque tampoco vamos aquí a ocultar nuestras propias simpatías, lo que sería para uno la línea más noble de la intelectualidad, tanto española como europea, que es la de los terceristas, siempre perseguidos por uno y otro bando. Pero bueno, sean o no sean esas sus simpatías, sí que digamos que el talante del libro es ese el de mirar las cuestiones siempre por varios lados. Junto a esto, he dicho muy de paso que es poeta y novelista, es importante porque el libro está muy bien escrito y además es un libro que tiene sensibilidad literaria, es decir, que cuando analiza los testimonios de cada uno de estos viajeros, además de la impronta ideológica y de las distintas aproximaciones científicas o historiográficas que tuviera cada uno, se detiene en juzgar sus méritos literarios, lo cual es muy de agradecer porque sirve de guía. Cuando te mencionan tantos libros de viaje y luego tú vas a tener que elegir cuál te compras, pues está muy bien que el autor te haya dicho previamente, pues este está escrito como Los Ángeles y este otro en cambio es un plomo. Eso yo, al menos como lector, lo agradezco mucho. Cómprate el de Chávez Nogales. Efectivamente, yo la bolchevique enamorada, que no lo tengo todavía, Sin ninguna duda. Me atrae mucho en fin. Yo he leído el maestro, ¿cómo se llamaba? El maestro que estuvo allí. Que nunca estuvo allí. No, pero los libros, el del viaje de un burgués a la Rusia roja, ese es el mejor. El mejor. Chávez es un... Y el libro de Chávez sobre los emigrados de la Rusia blanca a París es un libro con un sentido de la clemencia, la piedad y la ecuanimidad de la que hablabas. Es un libro maravilloso, maravilloso y único en su género. Porque habla de la Rusia fantasma, la Rusia que ya no existe y que está... Fantástico el libro ese. O sea, yo creo que lo digo. El mejor literariamente es el de Chávez. El de Chávez Nogales. Bueno, pues yo le voy a dar la palabra, como es lógico, a Andreu. Me ha pedido que le vaya punteando con preguntas. Yo procuraré estorbar lo menos posible. Y en un momento dado de la charla invitaremos a Elvira para tratar el tema ya más general que nos une, que es el de las visiones, la fobia y la filia con respecto a Rusia. Pues nada, sin más. Bueno, Nacho, yo te he pedido que me hagas preguntas porque yo tengo una facilidad extraordinaria para irme por los cerros de Úbeda, que por cierto, creo que Úbeda está por aquí. En Jaén. En Jaén. Bueno, pues en el hotel hay un tríptico, un prospecto para ir a Úbeda, ¿no? Y he dicho, mira, Úbeda. Entonces, como yo tengo facilidad para empezar a irme divagando, pues suelo pedir que me hagan preguntas y así vuelvo un poco, ¿no? a lo que toca. En primer lugar, lo que voy a hacer es agradecerles a ustedes que hayan venido a escucharme. Como no, agradecer al Museo Ruso y a Ignacio que me haya invitado, agradecer a la Academia de Bellas Artes de San Telmo por haber organizado este curso, ¿no? Este ciclo monográfico. Y agradecer a Málaga, porque yo ahora venía hacia aquí en el taxi. El taxista era muy simpático, como todos los malagueños que me estoy encontrando, y me dice, bueno, ¿y qué le ha parecido a usted?
Y yo, pues, ¿qué le voy a decir? Yo he llegado a las 11 en el avión, ha venido un señor y me ha dicho, ¿ustedes andan en una barra? Sí. Ah, pues venga al coche oficial. Y hombre, a ver, que por primera vez en mi vida me pongan un coche oficial, pues wow, no se crece, ¿no? Y luego, bueno, me han llevado a un hotel, entro en la habitación y el balcón da directamente a la Alcazaba. Yo me he quedado diciendo, wow, pero esto es una vista única, es decir, como me están tratando aquí, no me han tratado nadie. Bueno, luego que voy a ver a Ignacio, a la casa natal de Picasso, veo una colección espectacular, luego me dicen que hay una exposición de Palau i Fabra, que es de Caldas d'Estrac, que está a 20 kilómetros de Barcelona, y he dicho, caramba, qué cosa, ¿no? Es decir, vas a Málaga y te encuentras una exposición fabulosa de Palau i Fabra. Y luego me he quedado delante de un grabado de Picasso que está cerca de la casa natal. Me he quedado allí absolutamente sin palabras viendo aquello. Y luego, además, entro aquí y veo una exposición fabulosa de Kandinsky. Pues claro, ¿qué voy a decir, no? Es decir, yo aquí estoy encantado. Mira, igual emigro, no lo sé. Pero la verdad es que he pasado un día en el castillo, comprando libros, y yo estoy encantado, ¿no? Bueno, de Málaga, tú sabes que nadie es de Málaga y que es ciudad acogedora, de manera que uno más. No, ya veo, donde comen 10. Bueno, voy a empezar por el principio, que el principio es comentar el título, ¿por qué el espejo blanco, no? Cuando la última presentación que hice en Barcelona, hay un historiador, pero de buen rollo, es decir, me lo dijo con cariño, me dijo, oye, tu libro se tendría que haber llamado El espejo rojo. ¿Cómo que el espejo blanco? Esto es un error. El espejo rojo, porque tú hablas de comunistas. Rusia es un espejo rojo y no blanco. Y yo, no, y nos peleamos así, con cariño, pero peleados. No, el espejo blanco, porque el libro va de cómo españoles, desde la época liberal, desde Juan Van Halen, que va a Rusia hacia 1818, van a Rusia, pero lo que ven es España. Es decir, cómo se construye ideología, cómo construimos ideología española a través del conflicto o del contacto con las ideas y la cultura rusa y la propia realidad rusa. Es decir, yo no he hecho un libro sobre Rusia, he hecho un libro sobre España o españoles trasladados a Rusia. Esto es lo primero que tengo que decir. Yo no he tocado ni un solo archivo ruso, porque no sé ruso. Esto tiene que tener claro. A mí me piden muchas colaboraciones sobre la Revolución Rusa de 1917, pero digo, no, quien sabe de esto es Casanova. Yo he hecho otra cosa, Yo lo que he hecho es, por ejemplo, regeneracionistas españoles que van a Rusia. Hay que decir eso. Ya llegará, ya conseguiré algún día ir a Rusia, bueno, mi sueño es saber ruso, evidentemente, ¿no? Pero lo que he hecho aquí es la historia de un espejamiento, ¿no? Inventémonos este palabra para designar lo que estaba haciendo yo. ¿Y por qué blanco y no rojo? Porque yo no quería escribir un libro sobre comunismo. Yo quería escribir un libro sobre Rusia. Dentro de Rusia, evidentemente, hay que hablar de las realidades soviéticas y de ideología, pero no es un libro sobre comunismo. Es un libro sobre la realidad, la España soñada por unas personas que van a Rusia y que son españolas. Y entonces, por eso, blanco me interesaba por la nieve que encuentran allí. Pero yo no quería hacer un libro sobre comunismo. ¿Qué ha ocurrido? Ocurre lo que pasa con todos los libros. Todo el mundo ha abierto el libro y ha ido a ver yo que había escrito yo sobre Pasionaria o Carrillo o hitos ideológicos que están muy vivos en nuestro imaginario, ¿no? Pero mi libro no es sobre comunismo, es sobre Rusia. Sobre Rusia desde 1820 hasta que cae la Unión Soviética. El primer grupo del que hablo, hago un paquete de liberales y regeneracionistas, entonces descubro muchas cosas. El planteamiento inicial del libro era un libro literario, yo quería hacer un libro literario de unas 120 páginas, hablando de los vaporcitos del Volga y de viajecitos, y una cosa muy, muy amable, muy ligera. Entonces, claro, me topé con 500 publicaciones sobre temas rusos entre 1900 y la Guerra Civil. 500 libros sobre Rusia. 500 libros españoles sobre Rusia, claro. Entonces yo empecé a sospechar ya que mi materia de estudio se iba a disparar. Este es un libro disparado, que tuvimos que coser y contener, porque no tenía fin. De hecho, aún hay gente que me escribe mails o me llama y que ha localizado
a más viajeros que se me pasaron, ¿vale? Y entonces me dicen, te has dejado a Mengano Pérez, es verdad. Pero yo lo que no puedo hacer, yo lo que no quería hacer, era un libro de 1000 folios que fuera un catálogo exhaustivo de viajeros españoles a Rusia, porque es infinito, son muchísimos más de los que pensaba cuando cogí la investigación. Entonces, ¿cuál fue el criterio? El criterio fue hablar de realmente los que habían escrito un corpus de artículos o un libro importante, un libro consultable sobre temas rusos, sobre experiencias en Rusia. Voy a poner un ejemplo. Hay un capítulo sobre la División Azul. Imaginemos la cantidad, es otro libro, el de Núñez Seixas, ¿vale? Es decir, la cantidad de libros y de folletos sobre la División Azul es casi infinita. Estamos hablando de centenares y centenares y centenares. Bueno, yo lo que hice es una aproximación. Yo no he escrito aquí detrás el libro de Núñez, ¿no? No. Es un libro que se podía disparar con mucha facilidad y intenté que fuera manejable, ¿no? Porque si no, no hubiera tenido fin. Y sorpresas por todos lados. La primera sorpresa, Juan Van Halen, un militar español, liberal, que sirve de general a las órdenes del zar y se va por Crimea, y del cual tiene una biografía bastante buena, Pío Baroja. Otro, un canario, Agustín de Betancourt, que resulta que es el ingeniero que edificó o pensó, y además con mucha soltura intelectual, con gran brillantez, no solo los puentes que hay en San Petersburgo, sino también la famosa feria de Nizhny Novgorod, la montó un señor de Canarias, Agustín de Betancourt. Claro, esto es una sorpresa, yo no sabía esto. Y esto está bastante poco estudiado. Aquí tengo que intercalar el minuto de publicidad. En la exposición sobre los romanos tenemos una representación de la estructura, del andamio de madera que creó Agustín de Betancourt para levantar la famosísima columna de Pedro en la plaza del Palacio de Invierno. Otro, Valera. Valera ya es un escritor de primera fila y las cartas de Rusia son obra maestra. Curiosamente, se empezaron a publicar las cartas de Valera sin saberlo Valera. Es decir, el corresponsal en Madrid empezó a entregarlas a un periódico. Con lo cual, se enteró luego, ¿no? Pero Valera lo que hizo es ir de fiesta en fiesta. Es decir, sí, él pinta los monumentos, la poesía, la religiosidad de los rusos, pero él lo que hace es ir de baile en baile. Es decir, lo que le interesaba a Valera, tanto es así que el embajador le dijo, para ya, o sea, trabaja, haz algo y no estés de fiesta y de otras cosas que me callaré, pero Valera era así, ¿no? Cuando Eugenio d'Ors va a ver a Valera al final de su vida, está ya muy deteriorado el pobre Valera, y le dice, le voy a leer unos poemas eróticos míos. Y se puso rojo ahí el señor y casi le da un infarto, ¿no? Era así Valera, ¿no? Muy contrario a lo que él escribía, ¿no? Lo que escribía era más neoclásico de lo que era él. O, por ejemplo, otra sorpresa, Jacint Verdaguer, resulta que como era un cura de barco, pues tiene un viaje a Rusia, pero resulta que con la peculiaridad de que solo entraba en templos, es decir, no le interesaba ni el arte ni nada, solo iglesias. Y les decía a los rusos, ¿pero por qué seguís siendo ortodoxos? Obedeced al Papa, no sé qué. Claro, se lo llevaban, porque es que, claro, eso es un peligro, ¿no? Es decir, muchos. Luego hay un núcleo importante. A medida que vamos avanzando hacia los años 20 y 30, cada vez son más los escritores que van a la URSS. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cuando empieza a deteriorarse la dictadura de Primo de Rivera, se empieza a atisbar que aquí habrá una transición a la democracia. Entonces, el problema era si se implantaba una democracia burguesa o se pasaba a una república soviética. Eso es lo que muchos fueron a buscar a la URSS. Es decir, la dictadura va a caer, no es una dictadura que tenga muchos apoyos. Entonces, primero van los de la CNT, que son Andreu Nin, Joaquín Maurín y Pestaña, que es el primero que llega.
Pestaña tiene 2 libros de tema ruso, bueno, tres. Una obra en 2 volúmenes, que es lo que yo vi en Rusia y lo que yo pienso de Rusia, y luego tiene un libro que también es muy brillante, que es el informe que leyó en la Asamblea de la CNT, recomendando no entrar en la Tercera Internacional. Pestaña fue a Moscú con esa misión, negociar la posible entrada de la CNT en la Tercera Internacional. Entonces, Pestaña, que era relojero y era un líder anarquista muy inteligente, es una de las sorpresas también del libro, entrar en contacto con la obra de Pestaña. Pues Pestaña, por ejemplo, después de una intervención se le acerca a Lenin. Hola, Lenin, ¿qué tal? Es una de las cosas que llama la atención de muchos de estos casos, ¿no? La facilidad con que estos españoles se iban con Trotsky o se iban con Lenin. Bueno, pues Pestaña tuvo una entrevista con Lenin. Y Lenin le dio hora para ven a mi despacho y así hablaremos de cómo han ido las cosas. Vale. Bueno, pues tal día, tal hora va a ver a Lenin, ¿no? Bueno, va Lenin se sienta delante suyo en su despacho y le dice, bueno, ¿qué le parece? Y Pestaña le dijo, bueno, pues me parece que los líderes bolcheviques son unos burgueses y además están abusando de las camareras del Hotel Lux. Y entonces Lenin se levantó y se fue. Lo raro es que saliera con vida de aquello. Es decir, es notable esta valentía de Pestaña de decirlo eso a la cara a Lenin en el año 21, ¿no? De anécdotas estas hay muchas. Por ejemplo, yo tengo una gran predilección por Sofía Casanova, que es una escritora que estaba casada con un aristócrata polaco que vivió en Polonia la Primera Guerra Mundial y vivió la retirada del ejército aliado, total, que en el año 17 estaba en San Petersburgo y lo vio todo. El libro que tiene sobre la Revolución Rusa es un libro de un testigo directo y es espectacular, es un libro espectacular. Ella se quedó medio ciega en una refriega callejera, parece que alguien le dio un culatazo y perdió parte de la visión. Pues, por ejemplo, Sofía Casanova, uno de los artículos que envió a ABC es lo siguiente. Está en su casa, tenía una criada gallega como la propia Sofía Casanova, y dice, vamos a ver a Trotsky. Y sí, cogen el portante, se van al Smolny y dicen, queremos ver a Trotsky. Y claro, hay un señor allí con un rifle y alucinando, y dice, bueno, ¿y usted quién es? Pues yo soy una corresponsal. Ah, ¿de un periódico comunista? No, del ABC. Bueno, pues suba esa escalera y allí verá a Trotsky. Así lo explica. Bueno, pues sí, Sofía Casanova, que es una señora, sube unas escaleritas y se va a ver a Trotsky. Y hace un retrato muy bueno de Trotsky. Trotsky era muy carismático, todo el mundo habla de los ojos chispeantes de Trotsky, y la trató muy bien. ¿Y usted quién es? Yo soy Sofía Casanova del ABC, pero Trotsky había estado en España y sabía perfectamente lo que era el ABC. Bueno, pues vamos a intentar convencer a los monárquicos de esto del socialismo y tal y cual. Y Sofía Casanova empieza a hablar maravillas de Trotsky. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, porque los bolcheviques eran el único partido ruso pacifista en medio de la Primera Guerra Mundial y Sofía Casanova estaba hasta el gorro de la Primera Guerra Mundial. Por eso habla bien de Lenin, por eso habla bien de Trotsky, por eso la Revolución Rusa triunfó, porque el ejército se puso de su parte, porque todos los soldados que llevaban meses y meses en el frente sufriendo penurias y una cantidad de bajas absolutamente estratosférica e indigna de una potencia europea, todo ese ejército se convirtió en una potencia revolucionaria y se puso de parte de Lenin. Igual que Sofía Casanova. Sofía Casanova era una escritora con una ideología próxima al canovismo, es decir, una monarquía parlamentaria de progreso, con tecnocracia, pero sin un vector demasiado autocrático, ¿no? Una liberal. ¿Por qué una persona de derechas, como era Sofía Casanova, se pone a hablar maravillas de Lenin y Trotsky? Por esa razón, porque son pacifistas, porque van a acabar con la guerra inmediatamente, que es lo que hizo Lenin, y eso le hizo extraordinariamente popular. Pero no voy a seguir por aquí porque ustedes tendrán la oportunidad de que venga aquí Julián Casanova, que es el que sabe de esto. Este sí sabe, Julián Casanova. Hace poco lo pude entrevistar y, bueno, lo que no sepa de la Revolución Rusa realmente no lo sabe nadie, ¿no? Otro, es decir, esta facilidad por llegar a los líderes soviéticos. Otra anécdota que a mí me dejó riéndome e impresionado.
Pues es el caso de un mecánico de aviones español que está en un hangar, ¿no?, con unos aviones y hace mucho calor, está en Crimea, si no recuerdo mal, y hace tanto calor que no lleva uniforme, se ha quitado el uniforme militar. Entonces llega allí, personal de seguridad, y le dice: usted ahora mismo cogerá ese aparato y llevará una mercancía muy valiosa a un lugar que no le diremos cuál es. Usted lo que tiene que hacer es pilotar siguiendo nuestras indicaciones y ya está. Y entonces él dice: sí, pero es que voy en calzoncillos. Ese es mi problema. Llevaba una especie, bueno, un culot raro, ¿no?, unos pantalones cortos que parecían unos calzoncillos. Es igual. Usted salimos ya. Bueno, entra en el avión y despega, y resulta que él se va dando cuenta de que están bajando al sur. Bueno, resulta que aterrizan en Yalta, ¿no? El avión aterriza en Yalta. Entonces sale y resulta que la mercancía es Stalin. Sale Stalin, todos formando, así, firmes, y él va en calzoncillos. Entonces sale Stalin, lo mira y dice, se queda así y dice: ¿y usted quién es? Pues yo soy Miguel López, Pepe Pérez, y soy el mecánico, y ¿por qué van gallumbo? Pues porque hacía calor y me han dicho que le llevara a usted. Stalin se queda así, se parte de risa y dice: venga, un uniforme para esta pobre, para esta piltrafa. Pero si Stalin hubiera tenido un mal día, en fin, de la historia de ese hombre. Cuando Stalin tenía un mal día, por ejemplo, hay el caso del general ese que dijo: es que hay poca comida en el frente. Cepillado. Es decir, si Stalin tenía mal día, no tenía ninguna posibilidad. Es decir, esta naturalidad con los líderes soviéticos a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Bueno, volvamos a Nin y Maurín. Cuando Nin y Maurín van a Moscú, van como delegados de la CNT, es decir, son anarquistas, y ahí se convierten. Y también hacen otra cosa, que es ligar, es decir, llegan, Nin y Maurín, ven a las intérpretes que estaban en la Internacional Sindicalista, y claro, se enamoran, claro, normal. Tanto es así que Nin se quedó y tuvo hijas con una bailarina, con Olga, que era bailarina del Bolshoi, y ahí fundó una familia. Nin estuvo 9 años en la Unión Soviética hasta que tuvo que salir corriendo, porque él no llegó nunca a ser trotskista, pero sí se relacionó con un socialismo crítico, ¿no?, orwelliano, digámoslo así, ¿no?, el del POUM. Pero él no le gustaba que le llamaran trotskista. Resulta que hoy, hace 80 años que mataron a Andreu Nin, curiosamente. Y uno de los proyectos que tengo es una biografía de Andreu Nin, el líder del POUM, porque se habla mucho de su asesinato en el año 37, pero no están las obras completas editadas y tampoco se han recogido todos sus escritos, ¿no?, sobre todo los de juventud, de cuando era de la CNT y del PSOE. Todo eso está en la hemeroteca pudriéndose. Yo no he conseguido una colección completa del semanario de la CNT en Lleida, donde él publicaba. Allí hay muchos artículos buenos, de estilo costiano, de Joaquín Costa, de estilo regeneracionista de Andreu Nin y de Maurín también. Todo esto es muy importante, porque toda esta política de socialismo aplicado al campo, Maurín y Nin la ven en Rusia, y cuando vuelven forman el Bloc Obrero y Camperol, el bloque obrero y campesino. Es decir, todas estas experiencias rusas son trasvasadas a España, ¿no? Y como decía, Nin se quedó 9 años ahí y Maurín volvió convertido al comunismo. ¿De acuerdo? Entró anarquista y salió comunista. Lo convencieron, aunque luego cambió otra vez, ¿no? Un poco como la experiencia de Julián Gorkin. Julián Gorkin lo llevan a Moscú, ve la momia de Lenin y ahí empieza a decir: aquí hay algo que no encaja, ¿no? Este culto religioso a una momia no es muy socialista, ¿no? Entonces Gorkin perdió la fe en Moscú, ¿no? Moscú tiene efectos muy, muy contradictorios. Hay comunistas que ganan fe y hay comunistas que la pierden por completo, ¿vale? Se producen los dos efectos. Otro grupo, cortadme cuando queráis, ¿eh? Y cuando queráis me echáis, porque ya veis que yo tengo persiana para horas y horas y no quiero aburrir. O sea, si os aburro, me hacéis una pregunta o que hable Nacho. Otro grupo es el que yo he llamado el núcleo catalán,
¿Por qué tantos catalanes van a la URSS? ¿Qué buscan allí? Por ejemplo, Rovira i Virgili, que es el fundador de Esquerra Republicana, el primer intelectual separatista, independentista, Rovira i Virgili, un especialista en política internacional como la copa de un pino, un escritor que tampoco tiene las obras completas publicadas en Cataluña, que yo no entiendo por qué no, porque además de sus ideas políticas era un gran escritor en catalán. Rovira i Virgili escribió creo que son unos 190 artículos contra Lenin y contra el bolchevismo en el año 18. En el año 18, 19, más o menos. Contrarios a Lenin y a la revolución, él lo llama el maximalismo. Rovira i Virgili va a la URSS en el año 38 y ve los desfiles de armamento de Stalin y hace un libro muy entusiasta de Stalin. ¿Por qué? Porque es la única potencia que está apoyando a la República durante la Guerra Civil. Y por otro motivo, los catalanes van a ver si realmente lo que está en la Constitución de Stalin del 36 se cumple. Es decir, si realmente han conseguido arreglar el problema de las nacionalidades en un imperio tan variado, tan plural por dentro como es el ruso, ¿no? Y eso es lo que les interesa. Por eso van a ver qué han hecho con el problema ucraniano, qué han hecho con el problema azerí, qué han hecho con el problema armenio, qué pasa con las etnias del extremo oriente de Rusia, ¿no? Eso es lo que les interesa. Después, a otros catalanes les interesa otra cosa. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es por qué a escritores de derecha les encanta el sistema soviético. Es una de las contradicciones que me ha gustado explorar. Por ejemplo, cuando Josep Pla llega a Moscú, dice, aquí no hay huelgas. Es maravilloso, porque viene de una Barcelona donde los sindicalistas van a tiros en la calle. En Moscú hay un orden absoluto. Si alguien intenta algo, es neutralizado absolutamente y adiós. Es decir, al campo o muerto, ¿no? Claro, eso a una persona más bien de derechas le interesa bastante, ¿no? Con Pla pasa una cosa muy curiosa. El libro de Pla es una encuesta política que es del año 25. No es un buen libro, no es de los mejores libros de Pla. Pla es un genio, es un escritor muy irónico, pero lo que hay ahí es muy entusiasta con la realidad ideológica de la Unión Soviética. Y lo que hace es mucha estadística. Pues hay tantos tractores, el Ministerio de Educación ha conseguido estos logros y estos. Entonces hay unos capítulos que sí son muy buenos. Por ejemplo, la excursión a Novgorod. Ese capítulo es muy bueno porque es el Pla real, el Pla viajero, el Pla que ve cosas de los bolcheviques y dice, hace llorar. Ese es el Pla. El Pla siempre pincha, es un escritor irónico, sarcástico, que tiene mala leche. ¿Por qué su libro es tan entusiasta con la Unión Soviética? Pues porque quien le estaba pasando material era Andreu Nin. Entonces, Andreu Nin, que es el que sabía de estadísticas de ministerio, si tú comparas los escritos de Andreu Nin con el libro de Pla, es lo mismo. Es decir, le estaba pasando material. Porque el libro de Pla hacía estas cosas a veces con otros escritores, hacía pastiches, copy-paste, era un periodista, ¿no? Y estas cosas las hacía. Realmente hay partes del libro de Pla que casi seguro que son influencia directa o directamente trasvase muy claro de Andreu Nin. Andreu Nin se convirtió un poco en el embajador de los catalanes en Moscú. Cuando vienen Pla y Eugeni Xammà es Nin quien los va a ver. Cuando va Francesc Macià a Moscú es Nin quien los va a ver. Francesc Macià fue a Moscú pues, para que le financiaran una revolución catalana. Y de esto hay un libro reciente, ¿no? Y bueno, no le hicieron mucho caso y dijeron quién es este tipo, bueno. Pero había bastante interés. Por ejemplo, otro líder relacionado con España que estaba en Moscú era Abdelkrim. Abdelkrim quiso organizar una república comunista en el Rif y le hicieron bastante caso. Es decir, hay cosas que uno lee y dice, madre mía, que yo todo esto no lo conocía, evidentemente. De mi libro de 120 hojas sobre los vaporetos del Volga, pues se convirtió en un libro con claves ideológicas muy importantes para la política española del siglo XX, ¿no? Como decía, en el año 30, en 1930,
hay una transición a la democracia. Entonces están todos los políticos republicanos pendientes de qué pasó en la Unión Soviética. El primero, Azaña. ¿Vale? Y luego todos estos escritores que habían vuelto de allí y quieren implantar la política soviética en España. Principalmente Nin y Maurín. Luego, no sé. Ahora, Pues nada, dime, no, pínchame, a ver qué... Si queréis abrimos vías. Yo creo que vamos a invitar a Elvira que suba a la mesa e intentamos buscar temas comunes, que yo creo que algunos hay. Y antes, bueno, en un pequeño paréntesis que no va a conducir a nada, pero que me vuelve a llevar a mí a vender la exposición de arriba, hay un personaje que está en una nota al pie, en el primer capítulo, que me ha interesado, que es Eulalia, creo, no sé, una infanta de Borbón. Ah, sí. Que retrata la corte. Hoy estamos en otra ambición, pero me ha resultado curioso que hay un testimonio de un aristócrata, de una persona de sangre real, de hecho, que esté en la corte de Nicolás, que nos dé esa otra visión que nadie más puede dar de cómo estaba aquello por dentro. Y creo que habla de aislamiento, del pobrecito rey que no le cuentan las cosas. Sí, lo podríamos leer, si no te sabe Pues mal. Sí, dale. Dice, Eulalia de Borbón, hija de Isabel II, llegó a Rusia en enero de 1905 y según Cortés Arrese es un historiador del arte que es pionero en los estudios de viajeros españoles en Rusia. Yo he seguido fundamentalmente 2 de sus libros, que están bastante bien. Lo que pasa es que hace unos libros donde aísla demasiado a cada viajero, como si no tuvieran relación entre ellos. Aún así es el primero que lo intentó. Es decir, pionero en estudios sobre eso, Cortés Arrese. Dice Cortés Arrese, contó la vida de corte y notando de la ciudad, de la que no ofrece ningún comentario. Trataba de entender el comportamiento de Nicolás II. Claro, Nicolás II era muy raro. Era un señor que se enrocó en una autarquía total, no tenía ningún contacto con la realidad ni con la política, y por eso fue destronado así, porque era un señor que era incapaz de maniobrar ni siquiera en su beneficio, ¿no? Al que creía separado de su pueblo por la muralla de los nobles, que poco o nada sabía de los horrores de Siberia. La infanta, Eulalia de Borbón, pensaba que los procedimientos crueles de la policía zarista eran horribles para la mentalidad europea, pero no para la rusa. Criticaba el sistema político ruso, pero no al zar, al que consideraba único, sencillo en el trato y dotado de una gran ternura. Las memorias de Eulalia de Borbón aparecieron en 1935 y fueron reeditadas en el 50, el 58, el 67, el 87 y el 91. Un caso además es importante este caso porque, como Sofía Casanova, era una mujer con una mentalidad moderna que está escribiendo sobre la realidad rusa, ¿no? Bueno, cerrado este paréntesis, y el primer tema de encuentro que voy a proponer es la figura de Julián Juderías, que aparece en los 2 libros en papeles muy diferentes, lo cual ya nos da la dimensión de lo polifacético, lo fascinante que es el personaje. ¿Quién empieza? Tú. Yo te invito a que te vengas a Málaga a vivir. Sí. Yo me llamo Roca. Bueno. O sea, que date cuenta lo bien que le va la gente aquí. Julián Juderías, efectivamente, tenía 25 años Juderías cuando escribió el libro sobre Rusia, el tiempo que estuvo como traductor allí, ¿no? Pero a mí me ha llamado la atención, ya hablamos de Juderías, pero sobre todo me ha interesado, conforme te escuchaba hablar, el hecho de las 500 publicaciones y todas, digamos, llevan en sí un sueño ideológico. Es curioso que ha sido imposible ver a Rusia, mirar a Rusia simplemente como un sitio, como otro sitio cualquiera, ¿no? Se va a Rusia y creo que desde el siglo XVIII en adelante a proyectar toda suerte de sueño, de construcción o de destrucción o de ambición. Es decir, creo que no hay en Europa una tierra que tenga esa fertilidad para generar en los europeos, distintos europeos, o sea, todos los franceses en el siglo XVIII, los ilustrados, fueron allí a proyectar sus propios sueños y después, y estoy segura de que lo que tú cuentas aquí de liberales y regeneracionistas, todos a ver a Rusia, a ver cómo el gran laboratorio ruso, cómo el gran sueño ruso, cómo Rusia es casi un espejo en el que todo el mundo se mira, a ver qué encuentra, pero en realidad se mira a sí mismo, ¿no? Es curioso esto.
y hay muy poca gente que tenga capacidad para abrirse camino a través de sus propias proyecciones ideológicas para intentar ver, simplemente ver. Tierra fértil y verdaderamente extraordinaria, sorprendente. No sé, te dejas arrastrar por no sé de dónde le viene a Rusia esa capacidad para, no sé si será la nieve blanca, no sé lo que es, pero es fértil como ningún otro territorio, como lugar en el que cada uno proyecta su propio sueño. Eso me ha llamado mucho la atención lo que has dicho. Y otra cosa que esta te la quiero preguntar, porque hablas de los españoles, llegan allí, Sofía Casanova se va a ver a Trotsky, eso me ha encantado, la anécdota esa me ha encantado. Y bueno, todo como muy accesible, y digo yo, hasta el de los relojes. ¿Todo el mundo hablaba ruso? No, hablaban francés. Vale. La comunicación era en francés y la comunicación era a través de intérpretes. Hay la anécdota también de Luis Morote. Bueno, no he hablado de Luis Morote, que es uno de mis amores. Luis Morote es un escritor republicano valenciano muy bueno, regeneracionista, un hombre muy sensato, muy inteligente, y fue corresponsal para cubrir la revolución de 1905, es decir, cuando estaba Juderías allí, un poco después. Por cierto, Juderías. ¿El libro de Juderías está reeditado? No. ¿Verdad que no? No. Yo se lo propuse a 2 o 3 editoriales y me dijeron que no. Pongámonos. Venga. Ese libro es bueno. Sí, es muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno. El libro de Juderías es muy bueno. En general, hay que Juderías lo que escribe suele ser muy bueno. Yo lo he intentado y me han dicho que no. Y sobre todo a mí me interesa de ese Juderías insistir. De 25 años, la capacidad que tiene para intentar, o sea, como yo creo que realmente el libro que publicó luego, el de la leyenda negra, se gestó en Rusia. Pues Juderías es una de las vías que han quedado pendientes. Sí. Por eso te digo esto. Yo intenté, no diré con qué editores, pero he intentado 2 o 3 veces decir, vamos a editar este libro con un prólogo que diga las claves de Juderías, porque hay cosas que rascar. Pero estaba hablando de Morote, cuidado. Morote va allí y lo que quiere es hablar de la revolución de 1905. ¿Qué ha pasado? Porque aquí no se supo nada de eso. Entonces se va a ver a Máximo Gorki. Y no se entienden. Y Gorki se pone rojo y empieza a tirar muebles. ¡Que no nos podemos! Y claro, Morote se queda diciendo, ¿qué le pasa? Claro, Gorki es, bueno, estaba un poco, Gorki era un poco así, ¿no? Se disparó en el pulmón y le quedó la bala toda la vida. Es decir, hacía cosas así. Y luego se fue a ver a Tolstoy. Claro, imaginaos lo que era para un escritor de la época ir a ver a Tolstoy. Y Tolstoy le dio un besito, le dio un beso en la frente. Claro, el beso de Tolstoy, imagínate que te besa Tolstoy, ¿no? Buah, increíble, ¿no? Y no sé por qué. Y ese componente, por ejemplo, que tienen los rusos, así como, ¿sabes? Como de grandes popes sagrados, pero de cualquier ideología o religión, incluido el propio Tolstoy. Quiero decir, Tolstoy es una figura religiosa. Sí. Y esa disponibilidad que tiene el ruso para ubicarse en esa posición de figura religiosa, pero todo ruso de toda ideología. O sea, Tolstoy en la suya, pero luego no otra cosa distinta fueron, por ejemplo, los revolucionarios, ¿no? También imbuidos de su sagrada misión. Un segundo Tolstoy fue Kropotkin. Cuando fueron Fernando de los Ríos, que iba con una delegación del PSOE, traían un kilo de mantequilla para Kropotkin. Y Kropotkin, que notoriamente era anarquista, sobrevivió porque Stalin le respetó su vaca. Y de esa vaca iba sacando leche. Y bueno, también era así un santón, ¿no? Es lo que dices, ¿no? Un santón laico, anarquista, y por ese respeto que tuvo, pues le respetaron la vida, ¿no? Cosa que no hicieron con Magnó y con montones de otros. O sea, hay casi una continuidad en este especie de viaje a Rusia iniciático para toda clase de ideologías, ¿no? Y entonces se produce, es curioso. Bueno, hay un aspecto que es que interesa mucho a los regeneracionistas, que es cómo diablos de un país tan rural se consigue una industrialización tan rápida. Eso es lo que van a buscar los que quieren tecnificar España, ¿no? Desde Diderot está esa pregunta dando vuelta por el globo occidental. O sea, ¿cómo han conseguido los rusos hacer lo que han hecho con ese clima imposible, esa mezcla étnica disparatada a la que tú te has referido, esas condiciones climáticas? O sea, ¿cómo? Esa especie de cómo que ya está en Diderot y está y está en Voltaire y está... ¿Cómo lo han hecho? Claro, pero la gracia es que van y vuelven
y en medio de su propio espejismo no son capaces nunca de salir del circuito, de su propio círculo mental, o sea, de su propio, digamos, están cercados por su propia cultura la de su país, en el caso de los franceses, y también de su propia visión ideológica, de tal forma que no son capaces. A mí eso es lo que me gusta de Juderías, o sea, el esfuerzo de Juderías por abrir la trocha, ¿no? Por intentar decir, a ver si consigo llegar al otro lado de la trinchera de mi propia cabeza de español con una determinada ideología, etcétera, y consigo entender esto que tengo enfrente que me sobrepasa, ¿no? Y sin embargo que hay poquísima humildad, ¿no? O sea, en el caso de los rusos, sobre todo, a mí me ha fascinado siempre la facilidad con que el europeo occidental mira al ruso buscando, digamos, el sueño ideológico, utópico, etcétera, etcétera, o en el desprecio, o sea, tertium non datur, o sea, simplemente en un estado de normalidad, pues este es un ser humano, más o menos como yo, con sus peculiaridades, a ver si me entiendo con él. No, o sea, es en la actitud de la adoración o es en el Untermensch, ¿no? O sea, o están por debajo del nivel de lo humano y de lo tolerable para nuestros criterios civilizados. Es una cosa, no sé por qué es imposible tratar a Rusia con normalidad. No sé si es la enormidad rusa. Bueno, es un quinto del planeta. Normal no es eso, ¿no? No, normal un país tan gigantesco. No, te digo una cosa, yo que hice el camino, o sea, fui con el transiberiano hasta casi la frontera mongol. La única vez me duró solo 3 o 4 semanas, ¿eh? O sea, esa noción la perdí. La única vez que yo he tenido en la cabeza una mínima noción física, realmente física, de cómo de grande era el planeta Tierra, la adquirí viajando por Rusia. O sea, me duró poco tiempo, pero durante unas cuantas semanas fui capaz de medio visualizar cómo era de grande el planeta a partir de ese viaje a Rusia. Creo que los rusos tienen esa cosa en la cabeza, ¿no? Desde luego España no sirve, porque bajas aquí del avión y ves una exposición de Palau y Fabra, o sea, esto es un pañuelo. Y luego te vas por los cerros de Úbeda. ¿Cómo? Y luego te quieres ir a los cerros de Úbeda. De excursión. España es una cosita, bueno, es la península. ¿A ti qué te ha sorprendido encontrarte esto tan civilizado? Le ha pasado no te creas. No, porque estoy acostumbrado a ir a actos y congresos por ejemplo, en ciudades gallegas que tienen más o menos este tamaño. Y sé cuánta cultura hay en estas. Por ejemplo, he hecho congresos en León y hay unas instalaciones. No, este tamaño no, esta es la 7ª ciudad más grande de la península. No, pero yo sé que en todas las ciudades medias de españolas hay un montón de cultura. De hecho, mi idea es que en Barcelona... O sea, que lo que te ha conmovido es el coche oficial. Es una ruina cultural. Así de claro, lo digo. O sea, que es el coche oficial lo que te emociona. Claro, el coche oficial. Eso ha sido un momentazo en la vida. Es que me ha dicho, usted es Andreu Navarro. Y yo, bueno, que ha llegado aquí. Oye, vamos a hablar de Chávez Nogales. A mí me gusta mucho hablar de Chávez. Hablemos de Chávez. Venga, vamos a hablar de Chávez Nogales, que levanta el patio siempre. Sí, no me extraña. Es curioso esta cosa de Chávez Nogales y de Sofía Casanova, que son como el reporter tipo Tintín, ¿no? Son como Tintín redivivo, o sea, pero de verdad. Sí. Pero además, creyéndoselo, pero y de verdad, o sea, no creyéndoselo en plan de montarse fantasía, sino siéndolo, o sea, esas aventuras de Chávez con la de la avioneta, ¿no? Esa inverosímil. Estuvo a punto de morir 2 veces. La avioneta se estropeó 2 veces. No es como pegó. Ahora coger un avión, no. Coger una avioneta en ese año era jugártela muy en serio. Y él, bueno, y Sofía Casanova tiene este lado también así intrépido tan normal. Dice, no, iba yo por la calle, ¿no? Caían las balas y tal, ¿no? Crucé yo tranquilamente. Y ella es tan normal. Entonces no te lo está contando para fardar, como ahora pasa por la tele, ¿no? Esta gente que los reporteros jóvenes que van a tal sitio, ¿no? Y se esfuerzan por representar una imagen de sí mismos enfrentados al peligro y cayendo una bomba ahí, la bomba está súper preparada para que caiga ahí, ¿no? Y tal, ¿no? No, ella lo cuenta con un tono de perfecto. Iba yo con la niña que la llevaba al oculista y entonces me encontré de pronto con un par de carros de combate y tal, pero todo muy normal, ¿no? Y Chávez Nogales tiene también ese punto de reportero tribulete. De locura.
Sí, de locura, o sea, no sé, de locura, pero es un Hay tío muy Hay un sensato. momento en el libro de Chávez Nogales donde él se pone en contacto con la oposición clandestina. Eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Que estaba cayendo una muy fuerte y le costó, Dios y ayuda, entrar en contacto con esas redes. Eso es muy serio, hacer eso, y además en una ciudad que no conoces. Es muy serio lo que hace Chávez Nogales, ¿no? Pero es que tiene un valor increíble. O sea, yo la peripecia personal del bailaor de Burgos, la del maestro Martínez que estuvo allí, es increíble. O sea, la peripecia del bailaor de Burgos. El bailaor era de Burgos y triunfó en Rusia. Tela. Es increíble. Y el propio Chávez, luego, la forma en que tiene de contarla y en que te está contando, yo lo de la avioneta, por ejemplo, que me dejó estupefacta porque él simplemente se cae con la avioneta y al otro día coge otra avioneta. Venga. ¡Hala! O sea, me he estrellado ayer, pero y el otro día monta en otra avioneta. Y se pasó la vida estrellándose. O sea, tiene un par de estrellados en el Sahara también. Se la pegó. Sí, era. Y una cosa como con total normalidad, o sea, como el que forma parte de mi trabajo, que yo me estrello con una avioneta cada 5 minutos. Y luego, si no recuerdo mal, llega a Bakú. O sea, Sí, llega a unos lugares que realmente... Yo te debo decir que he intentado llegar a Bakú y no he podido. Madre mía. O sea, que lo de llegar Los tres que llegan a Bakú son Van Halen, reprimiendo a Chávez Nogales, y Julián Zugazagoitia. Es un escritor, un ensayista, un político del PSOE que luego murió fusilado por Franco. Y tiene un libro muy propagandístico sobre Rusia, un libro bien escrito, muy bien escrito, y también llega hasta Bakú. Y lo que dice Chávez es muy interesante, porque Chávez se fija mucho entre la vida privilegiada que llevan los técnicos pagados a cuerpo de rey, mantenidos por el partido bolchevique, y los mismos obreros que malviven en barrios negros y muy deteriorados de Bakú, ¿no? Y eso le honra, ¿no? El decir la verdad. Yo creo que muchos de estos viajeros sí quisieron quitarse de encima ideología e intentar dar una imagen de lo que ellos veían. Hay un intento de subjetividad, sobre todo entre los de la derecha, ¿no? Porque claro, aquí lo que se escribía sobre Rusia es que era el demonio. Por ejemplo, si tú lees lo que dice Sí, pero luego tú fíjate, por ejemplo, los de la División Azul, que he leído yo algo de ellos, y aquí en Málaga hay algunos todavía que sobreviven, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Y hay un par de historias bonitas que luego te luego las voy a contar. A niños de la guerra. Te vas a llevar la segunda parte del libro hecha de aquí. Sí. Y lo que te decía de la División Azul. Es curioso las cartas, por ejemplo, en la que, gente, evidentemente, que no podía ser comunista, sin embargo, no tienen una visión, digamos, brutal del ruso. O sea, esa ideología, ¿sabe? Nazi del Andermes, no la comparten. O sea, es curioso cómo el soldado de derechas o muy de derechas, el tipo Ridruejo, digamos, ¿no?, de la División Azul, ve al ruso como un pobre hombre extraviado por una ideología que lo ha deshumanizado. Una víctima del bolchevismo. Exactamente, que lo ha deshumanizado. Pero no, digamos, no es esa visión racista, ¿sabe?, del eslavo cuyo destino natural debe ser la esclavitud, que es lo que te encuentras, por ejemplo, en las publicaciones alemanas, ¿no?, de la época. ¿Sería posible que esas visiones, efectivamente, que yo lo he estado pensando también estos días, esa mirada de ojo a ojo, de igual a igual que tiene el español sobre el ruso, se deba a que nuestras posiciones son muy simétricas, hemos sido imperio también, y un país al que los europeos han excluido del canon de la europeidad? De la europeidad, sí. En ese sentido... Bueno, eso me lo decía una profesora rusa a mí, sí, en Siberia. Y que fue el primer flash que yo tuve de las semejanzas que ella me mostró de una manera muy evidente, ¿no? Y me dijo, la literatura rusa se parece mucho a la literatura española por muchos aspectos. Ahora no voy a entrar en esto, ¿no? Y la historia de Rusia y la historia de España tienen también muchas semejanzas, y sobre todo nosotros formamos parte, digamos, de ese núcleo de aborígenes
que tienen mala fama en la Europa comilfo, ¿no? Países a los que se viajaba en busca de exotismo. Pero exactamente, hemos sido pueblos, somos pueblos, digamos, cuya literatura encanta, pero damos una parte de miedo, partes miedo, partes desprecio racial, y en fin, es una cosa enormemente compleja, ¿no? Bueno, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Cuando va a Sender a la URSS, va a cobrar los derechos de autor de sus libros traducidos al ruso. Sí. Sí. Los rusos tradujeron a Sender y le pagaron muy bien. De hecho, dice que en España no le pagan y en la URSS sí. Bueno, pero los rusos... que el escritor es un obrero más y recibe lo que le toca. Los rusos han traducido la literatura española siempre maravillosamente bien. No paran Ahora mismo con Lope de Vega, bueno, es constante, Fuenteovejuna, sobre todo en periodo soviético. Siempre están representando Lope de Vega. Y otra cosa, cuando va Baroja, Baroja no va, pero cuando va a Sender, ve que en plena época de Stalin se están traduciendo las novelas de Baroja, incluso las anticomunistas. Por ejemplo, Los Visionarios se traduce en la Rusia de Stalin. Es un libro furiosamente anticomunista y pasa la censura y se publica con toda normalidad. Un trabajo que analizara las traducciones de libros españoles al ruso. Genial. Hay mucha cosa por hacer. Lo que pasa es que yo no tengo energía, yo me canso. No, de verdad. Pues tú imagínate, a mí que me ha caído la leyenda negra, no doy abasto. No tengo vida. Bueno, hay toneladas, ¿no?, de leyenda negra, ¿no? Tenéis que nombrar sucesores porque, aunque sois muy jóvenes, habéis embarcado en tareas que una vida no da. No nos da la vida para tanta cosa. Lo que te quería decir de la literatura española en Rusia, por ejemplo, ahora mismo no doy fe de que esto siga siendo así, pero hasta el 2006 el libro de lectura obligatorio, o sea, cuando terminabas, digamos, lo que es la EGB rusa, para entendernos, ellos tenían una división de tiempo semejante a la de nuestra EGB, ¿no? Lo que era la EGB y luego la enseñanza media, la universidad, no como está aquí ahora o como era el bachillerato antiguo, ¿no? Bueno, pues cuando los alumnos terminaban la formación básica, iban a entrar en la enseñanza media, tenían 2 libros de lectura obligatoria en el verano y te examinabas de esos 2 libros en septiembre. Y los 2 libros eran Ana Karenina y El Quijote. Una de las cosas más emocionantes de mi vida fue ir por Irkutsk viendo niños con 14 años, 15 años, con un Quijote muy gordo, ¿vale?, en la medio playa, digamos, para entendernos, del lago Baikal. Y yo estaba a punto de llorar todo el rato, porque yo decía, en mi país, ¿no? O sea, hay que venir a Rusia para encontrarse criaturas con 15 años, las rusas monísimas ellas y ellos muy guapillos, todos muy blanquitos, todos con su Quijote. Pues aquí leen capítulos sueltos, ¿eh? Aquí leen capítulos sueltos en la universidad. Pues es que esto es un desastre. Nosotros tuvimos no hablemos de secundaria. Aquí en este museo hemos tenido el privilegio de tener una pequeña exposición muy entrañable el año pasado. Era el año Cervantes y pues le propusimos a nuestros socios, a nuestra casa madre, el Museo Ruso de San Petersburgo, a la doctora Petrova, que es la directora artística. Doctora Petrova, mire usted allí en las cajas que tienen, entre las 400.000 referencias, a ver si hay algo de Cervantes. A ver si hay algo de Cervantes. Ya no es que hubiera ilustraciones de Quijote de todas las épocas y de todos los estilos, muchísimo más interesantes que las de Doré. No, es que había una serie completa de las novelas ejemplares, es que estaba la ilustre Fregona, que estaba la gitanilla, que estaba todo. Hay un aprecio extraordinario. Durante la República hubo un convenio para que el gobierno republicano cogió un fondo gigantesco de libro español y lo envió a la Biblioteca Lenin. Y ese fondo lo gestionó un niño de la guerra evacuado en el 37, que fue el bibliotecario de ese fondo español en la Biblioteca Lenin, que se debe conservar. Y ese señor luego lo reencontramos en el 62 en Cuba, haciendo de intérprete en Cuba en el 62. La crisis de los misiles. Había un niño de la guerra española allí haciendo, o sea, entre los castristas y los soviéticos había un niño de la guerra allí. Son cosas que uno dice, madre mía. Y ese señor, no me acuerdo, está en la bibliografía, tiene un libro de memorias. Está el capítulo de los libros de memorias de niños de la guerra que pasaron la infancia, adolescencia y algunos la vida de adulto en Rusia, ¿no?, en la URSS. Yo llegué a entrevistar a alguno de ellos y me prohibieron decir nada, porque ahí hay cosas
que es mejor no remover, ¿no? No puedo decir nada de eso. De memoria oral no puede poner nada, pero aún sobreviven algunos. Pero yo es que uno va por la vida descubriendo que hay español en todas partes. Es una plaga. Somos una plaga, sí. Y los catalanes no te digo. Hoy es más catalán en Viena que en Hospitalet. No me extrañaría nada. Yo, hablando de cosas que no se pueden contar, por ejemplo, ¿no? Durante la época de Shevardnadze, que era georgiano, como sabes, uno de los hombres de confianza de Shevardnadze, cuyo nombre no diré, era un niño de la guerra español, nacido en Bilbao, gran espía. Su hijo, también gran espía, algo mayor que yo, estuvo en todos los fregados revolucionarios de la socapa de ingeniero de agrónomo. Así que socapa de colaboración agrícola, desde la Revolución Sandinista hasta todas las demás. Son 3 generaciones, ahora ya la 4ª generación, todos hablan español, perfectamente. Y todos llevan nombre español. O sea que tiene hijas con nombres tan españoles como Mercedes y Rosario, y en ese plan. Y nada, viven en Tbilisi y constituyen un núcleo de... Bueno, si te digo que hay una cátedra de vasco en la Universidad de Kutaisi, ¿qué me dices tú? Madre mía. Sí, es una cátedra conjunta de español y vasco. Todas las lenguas peninsulares. O sea, son cosas que se queda uno pasmado. Pues esto, pasmado, porque dice, creo que soy el primer español que llega a una... Pues no, señor. Que resulta que ya había alguien que había llegado allí a caballo. Algún friki. Había llegado allí a caballo, es curiosísimo esto. En fin, no hemos hablado demasiado de Chávez Nogales, yo quiero hablar más. Cuéntame tú cosas de Chávez Nogales. No, de Chávez Nogales, madre mía. Bueno, ya un poco ya lo he dicho, ¿no? Yo creo que es el mejor, literariamente, los libros que se hicieron, el de Burgués en la Rusia Roja. Pero no han editado todos, o sea, sigues, por ejemplo, te pregunto, ¿no? Que estás tú más actualizada. Yo tuve una época Chávez Nogales que andaba comprando, por ejemplo, el de Maestro tal, lo tengo en la edición original, que me lo compré de viejo porque no se había reeditado todavía. Luego ya se reeditó. Pero creo, por ejemplo, el de Francia, el de la agonía de Francia, creo que no se ha vuelto... Sí, se ha reeditado. Sí. El libro del asteroide. El libro del asteroide. ¿Cómo lo leí yo? Yo lo tengo en la edición... Desde luego, un libro fantástico. Fantástico. Y ahora este libro se está reivindicando mucho, incluso por franceses. Yo he tenido Contra Viento y Marea y La Sangre y Fuego, la lectura obligatoria en el segundo bachillerato, porque me sigue pareciendo una de las visiones más equilibradas y, sin embargo, realistas, ¿no? de la guerra civil, ¿no? O sea, Chávez pasma ahí, o sea, lo plasma, es su propia perplejidad, es su propio asombro y no engaña, o sea, no es un libro sin trampa. Es un escritor barogiano depurado. No te va a alargar un rollo, no divaga, es periodístico. Por eso pasó bastante desapercibido, porque aquí estamos acostumbrados a una... El ambiente era de una prosa engolada, y él es muy directo, ¿no? Un poco como Pla, muy transparente. Bueno, yo creo que Chávez era un genio. Sí, no, pero tiene un sentido de la frase... Espléndido, tiene un oído espléndido, perfecto. sí. Yo el último descubrimiento la son las... entrevista que le hizo a Kerensky en París es una maravilla. Eso no lo he leído yo. Está en el libro sobre lo que queda de la corte de los zares. Ese libro se ha reeditado también este año con la ola del 17. Sí, pero había una reedición también. Lo tienen Ese libro tienen arriba en la librería. Espléndido. Entonces él va buscando a todos los generales blancos que encuentra en París y le dicen, es que yo quiero hablar con el representante de la derecha. Soy yo. Entonces habla con el representante de la derecha. Entonces se entera que hay uno más a la derecha. Entonces, bueno, pues vamos a hablar con él. Sí, yo soy el más derechista, el más tradicionalista. Entonces se entera que hay un general aún más ultraderechista. Entonces cada vez va haciendo una gira por generales que están muy trasnochados, ¿no? Es un libro espectral, ¿no? de espíritus rusos que esta gente que era condesa o príncipe en Rusia acabaron haciendo de taxistas en París, ¿no? O sea, es muy fuerte, ¿no? Sí. O de modelos. Había aristócratas rusas que solo podían hacer de modelos. Entonces Chávez Nogales las va a entrevistar y hay una señora pues ahí haciendo de figurín y claro, es un libro, a mí ese libro me fascinó.
Y luego la entrevista que le hace a Kerensky, eso es una maravilla. Yo he descubierto recientemente que no los conocía los artículos que hizo en los 6 meses que estuvo de corresponsal en Berlín, en el año 38, que no los había leído. Yo eso no lo conozco. Y desde entonces, yo a Chávez, esto también es un problema, cuando uno tiende ya a creerse algo de alguien, o sea, cualquier cosa que yo me la tomo en serio, a fuerza de haber leído lo que ha escrito y haber aprendido con él y ver lo enormemente honesto que es en todo lo que hace, ¿no? Y así le fue, claro. Y así, bueno, fue. hombre, no, cualquiera le da una peritonitis. No lo mata a nadie ni nada, es que le da una peritonitis al chiquillo. Se quedó tirado, hombre, lo podían haber evacuado, yo qué sé, pero tuvo un fin muy... Tuvo un fin tristísimo, pero en fin, en aquellos años locos que le tocó vivir, realmente hubiera dado de sí Chávez, porque era joven cuando murió, Chávez, era un hombre bastante joven. Y los artículos, te los recomiendo, te lo pasaré. Los artículos que escribió como corresponsal en Berlín en el año 38, a mí me plantearon una perplejidad, o sea, porque yo siempre di por supuesto el hecho lo de los campos de concentración y tal, y esta negación de los alemanes, que nosotros no sabíamos, no sabíamos que esto estaba sucediendo. Y claro, a uno se le plantea la duda racional de uno no se entera si no se quiere enterar, ¿no? Eso es mentira, eso está comprobado. Lo llega Chávez Nogales en el año 38. En abril del 38 escribe Chávez Nogales una crónica desde Berlín y dice que eso es mentira. Pero es que esto no está ocurriendo. Hay una cuestión de sentido común. Si tú llegas a una población y vas a sacar de allí la población judía, necesitas el censo. Y el censo te lo da un funcionario. Y eso pasó en Alemania, pasó en Estonia, pasó en Polonia, pasó en Hungría. Es decir, está demostrado hoy en día que las poblaciones invadidas por Alemania colaboraron pasando listas de judíos. Había un antisemitismo del que no hay demasiada prueba escrita, pero que no explica. Tú no puedes llegar a un sitio y secuestrar y llevarte de ahí 100.000 personas si no te ayudan los nativos. Es que es de sentido común. Pero son dos cosas diferentes. Lo que está en cuestión aquí es si Chávez pudo no saber. O sea, si es honesto... Claro, No, yo estoy completamente convencida de que Chávez es honesto en abril del 38, cuando él escribe desde Berlín. Claro, tienes que elegir entre concederle honestidad y no que él ha hecho investigaciones. No, o percepción. No, pero el razonamiento de Chávez es impecable. Te lo cuento en un minuto. Él dice que él ha hecho todas las investigaciones posibles para comprobar si ese rumor de los campos de concentración donde supuestamente se están gaseando judíos y tal, es cierto. Y ha llegado a la conclusión de que eso no es cierto. Pero su argumento es que es inteligente, Chávez. Dice, pero vamos a ver, ¿es que necesitamos imaginar semejante monstruosidad para condenar el régimen nazi? O sea, con lo que a la vista está, no es suficiente. Con que hayan despojado de sus propiedades a los judíos, con que los hayan echado de la universidad, con que los obliguen a llevar una marca, ¿es que eso no es suficiente? ¿No es suficiente las leyes, que no hay que irse a buscarlas debajo de la mesa camilla para encontrarlas? Son leyes vigentes en Alemania. Esto es suficiente ya para condenar este régimen. Por lo tanto, no es necesario inventarse no sé qué extrañas paranoias de campos de concentración, ¿no? Y eso, claro, a mí me plantea una perplejidad. Quizás realmente la gente no sabía en Alemania, ¿no? Sí sabían. No lo sé. Yo desde entonces tengo un signo de interrogación muy grande aquí arriba y ya no me atrevo a juzgar nada. Cuando trabajas memoria oral... Tenemos un señor que nos quiere preguntar. La gente recuerda... Hay escritos de viajeros... Perdón, gracias. Hay escritos de viajeros españoles en Rusia antes de Stalin y después de Stalin que dijesen que antes de Stalin habían visto una cosa y cuando después de Stalin vieron algo que antes desconocían o estaba oculto, algo parecido a lo que decían de los campos de concentración. Digamos, había una visión pre-Stalin y otra post-Stalin porque la gente hablase lo que antes no decía. Sí, bueno, hay el caso de Maurín, que realmente cuando va por segunda vez, él creo, cito de memoria, que él va a principios de los años 20 y luego en el 29. En el 29 pierde la fe, dice, esto no es esto. No es esto. Sí hay casos de que cuando vieron lo que pasaba con Stalin, hay casos de pérdida de fe en el comunismo cuando vieron el stalinismo implantado, ¿no? De todas formas, hay una tendencia a separar la política de Stalin de la de Lenin y eso hay que empezar a desmantelarlo. Stalin fue un continuador
de las políticas de Lenin. Vamos, entre el año 18 y el año 22, cito de memoria, hay 300.000 fusilados en periodo de Lenin. 300.000. Es decir, lo que hace Stalin, y además lo dice, yo tengo una herencia de Lenin y la voy a implantar, y punto. Ya está. Y además lo que hace es ir antes de la NEP, ¿no? Es decir, lo que hace Stalin es presentarse como un centrista y luego, cuando tiene el poder absoluto, aplicar parte del programa de Trotsky. Es decir, nacionalizarlo todo, ¿no? A sangre y fuego, claro. Pero yo tengo la impresión, si me permite, de que... Ah, sí, sí. Entre la Rusia triunfadora de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que había llegado a su apogeo de la industrialización y había vencido al nazismo, y la Rusia que se ve después de, incluso que ya los propios dirigentes soviéticos hacen, digamos, autocrítica de lo que había sido el estalinismo. Si hay viajeros españoles que hayan estado antes y después y han visto que, bueno, que en realidad no era todo, o descubren el Gulag, o lo que ha sido el Gulag, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, viajes después del 58, dices tú. A ver, después, cuando acaba... a partir de los años 30, prácticamente no hay viajeros. O sea, se cierran las fronteras. Entonces no hay nadie, solo van los del PC. Y claro, lo que puede decir Lister... Bueno, sí, yo hago el capítulo de Lister, pero solo van Claudín, solo va Carrillo, solo va Lister, y entonces son visiones muy mediatizadas, ¿no? Que hay que coger con pinzas. Por ejemplo, Lister miente. Carrillo también miente, por Dios. Pasionario no tanto, pero Carrillo era una fábrica de madre mía. A mí gente me quiere pegar por lo que he escrito sobre Pasionario y Carrillo, pero bueno, es lo que hay, yo no tengo la culpa. Es decir, si niños de la guerra acabaron en el Gulag por robar lentejas, no es mi culpa. O sea, no, yo no... Incluso a mí me han llegado a decir, es que todo lo que tú dices en tu libro viene de la CIA. Y yo, oiga, mira, yo no sé. En algún caso es cierto. Por ejemplo, Gorkin sí estuvo a sueldo de la CIA. Sí, yo no lo pongo. Ahí empezará la segunda parte de mi libro. O sea, como Lenin estuvo a sueldo de Alemania, más o menos. Bueno, es que es complicado. La gente tiene que comer. Es que cuando nosotros estamos acostumbrados a visiones estanco que vienen de la guerra civil y del franquismo y de la transición. Lo de que Lenin cobraba de Alemania, eso está más que demostrado ya en esta historia. Es decir, el pacifismo de Lenin en la Primera Guerra es un pacifismo comprado por Alemania, eso ya está... Y luego hay el pacto germano-soviético. Eso es una cosa... Bueno, uno lo lee y dice, ¡uy, Dios mío! Y aún hay personas que las aprecio mucho, o sea, hay debate ideológico, y niegan. Dicen, no, que hicieron un trato, que hay cuadros de las SS que se entrenaron en la Unión Soviética. Y eso es así, a mí me puede gustar más o menos, pero yo intento hacer de historiador, no propaganda. Y sí que sé una cosa, sí que había, por ejemplo, Jesús Hernández, sí que pudo tener relación con la CIA, seguramente sí, pero Pestaña no. Hombre, la CIA, que no hay Guerra Fría con Fernando de los Ríos. Hombre, no digamos tonterías. No sé si me explico lo que quiero decir. O sea, lo que dice Fernando de los Ríos lo dice porque le da la gana, porque lo que ve no le gusta, no porque esté a sueldo de la CIA, por Dios, que estamos hablando del año 21. Pero es que te has metido en el avispero del sectarismo ideológico, tú sabrás cómo sobrevive. Bueno, ya digo que me tampoco tú has sido muy remisa. Quieren pegar. No, pero a lo de Lenin... Y recibo algún mail de alguna persona enfadada. Lo de Lenin cobrando de Alemania es que es una lección de la historia fabulosa, ¿no? O sea, de esto de tú alimenta monstruos, que ya verás luego cómo te crecen los enanos, ¿no? Porque la historia de ese pequeño partido bolchevique pagado y sufragado por Alemania durante la Primera Guerra Mundial para que transformase, digamos, la postura rusa en un pacifismo que beneficiase a Alemania, se transformó en el monstruo que luego, pero que es talmente lo de los norteamericanos con los talibanes. O sea, es otra vez de lo mismo. Es decir, usted alimente cualquier cachorrillo lo suficientemente salvaje y monstruoso para que fastidie a otro en un momento determinado, que ya verá luego lo que se le viene encima, ¿no? Y esa lección de la historia, que es reiterada, bueno, pues no escarmienta a nadie. O sea, lo que le pudo caer a Alemania desde Rusia a cuenta de... O sea, yo creo que no han terminado todavía de hacer el mea culpa, ¿no?, de aquello.
No porque, entre otras cosas, esto es algo que históricamente se ha negado, si no fuese porque los papeles... Siempre hay con papeles. siempre hay papeles, Siempre hay qué papeles. alegría más grande. Siempre hay papel. Lo que yo me pregunto es cómo vamos a escribir la historia cuando se empiecen a escacharrar todas las máquinas estas no habiendo papeles. Esto es una cosa que tengo yo, es una segunda edad media a la que se nos viene encima, va a estar muy emocionante todo. No, es verdad, vamos a tener que imaginar la historia. Y aún así yo creo que... Porque el papel es tenaz. O sea, no sé... el papel es tenaz. Aquí, Y todo está- aquí todo tenemos está- a una... Eso es, Está cabeceando María Pepa, porque hay un aspecto... los archivos son, claro, a ver, la son Unión civilización. Soviética, No, además se deterioran a muchísimas y veces. Es son- un soporte de información que tiene una vida muy limitada, Y que son se deteriora falsificables. enormemente. En cambio, el papel de todos los soportes, o sea, todo el mundo que escucha música sabe que lo que aguanta el disco de pizarra, o sea, el de pizarra es el que más, detrás viene el vinilo y la cinta y el CD no aguantan nada. Nada. Perfectamente. Sí, es así. Bueno, pues solo los hay que ver papeles, una catedral y ver cómo se caen las casas de... los papeles de los dineros se han conservado. O sea, de los pagos hechos por los servicios secretos alemanes a los grupúsculos bolcheviques para que promovieran, digamos, ese pacifismo y condujeran Rusia a una postura distinta de la que estaban manteniendo en la participación en la Primera Guerra Mundial. Es la clave de por qué triunfa en un momento determinado. Y luego fíjense ustedes lo que le cae al mundo a fuerza de haber alimentado, digamos, al cachorrillo salvaje en aquella historia, ¿no? La que nos está cayendo ahora por aproximadamente la misma imprevisión, digámoslo suavemente. Volviendo a la pregunta que se ha hecho, esa tan cómoda ideológicamente separación entre el periodo de Lenin y el de Stalin, que ha permitido a mucha izquierda europea vivir en la santidad, decir, no, es que esto fue una perversión de lo bueno, ¿no sacas tú la impresión de tu investigación de que es un constructo europeo y reciente? Es decir, que los que estaban allí en aquel momento no se les ocurría pensar que Stalin había pervertido a Lenin, sino que más bien tenían la noción de continuidad. No, pero con Khrushchev, eso empieza con Khrushchev ya. Sí. O sea, Khrushchev se salva, digamos... Sí, por eso digo se- que empieza a crearlo Khrushchev y se lo quieren creer los eurocomunistas, pero que los que vivieron el paso de Lenin a Stalin quizá no hay nadie que diga, joder, esto que bien iba y Stalin se lo ha cargado, sino que por el contrario lo perciben como una perfecta como una continuidad. Probablemente es así. O sea, lo que pasa es que yo creo que hay un momento en el que se tiene conciencia de que la barbaridad ha alcanzado unos límites en que ya no se puede negar ciertas evidencias y entonces, pues como sucede con todas las barbaridades, se acota el círculo, digamos, de los que van a ser condenados y culpados por esas barbaridades y en ese momento tú, que dices, la culpa la tiene A, B y C, salvas a todos los demás. Es decir, es como pasa con el nacionalsocialismo. Es decir, tú coges a Hitler y a todos los cafres aquellos y los colocas en el pedestal de la barbarie, son nombres malditos, para siempre jamás, y acotas quién va a recibir la condenación y por lo tanto salva hasta a todos los demás. Es Además, decir, igual es necesario. Porque probablemente no se puede vivir. En la probablemente verdad, para sobrevivir sea necesario. Es decir, ¿qué haces tú con Martin Heidegger? ¿Vale? Es que hay cosas que duelen mucho. Hombre, en el caso de los crímenes de la época de Stalin, yo creo que hay un problema de base, que es que son increíbles. Es tan burro, es tan brutal. O sea, estamos hablando de 18 millones de presos políticos que pasaron por el Gulag. 20 millones. Es increíble. Entonces, como es increíble, no se creyó. Se pensaba que todo eso era propaganda. 18 millones de presos. sí, O, por ejemplo, entre 1937 y 1940, 700.000 fusilados. En un día, Stalin y Molotov, me parece que era el 12 de diciembre de 1938, cito de memoria también, firmaron 3.000 sentencias de muerte. En un día. Es increíble. Pero hay papeles. No es creíble, pero sin embargo consta. Esto consta. Claro, es tan atroz que cuesta de creer. Entonces, como cuesta de creer, pues estas cifras y estas
estas burradas. Pero luego tú Bueno, fíjate... vamos a tener que ir dando final, por desgracia, porque Entonces, ¿qué pregunta? nos suena el reloj de Cenicienta. Vamos a dar un par de palabras más si hay por ahí. Primero el señor del fondo y luego este ahí. caballero y ya cerramos. No es una pregunta, es una precisión que, aunque ya la ha matizado la señora Roca, me parece oportuno decirlo. La suma de las poblaciones de las 4 capitales gallegas, es decir, La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, es inferior a la población de la ciudad de Málaga. Es que te lo teníamos que contar. No, es grande Málaga. Sí. Aquí este caballero. Es que este pueblo es más grande que parece. Este señor de aquí, en la primera este fila, señor hombre. en la primera fila. He oído que un malagueño, José María Hinojosa, visitó alrededor del año 30 o 31 la Unión Soviética, acompañado, creo que, de otros escritores. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Hay algún escrito? ¿Hay alguna memoria? ¿Lo tiene usted en su libro? De Hinojosa, pues mira, puede ser quizá uno de estos fichajes que le he dicho que se me han pasado. Hay algunos. Pero este señor es lo suficientemente conocido. Hinojosa, Como Yo creo que no. Hinojosa es un poeta del 27, ¿no? Sí. un Quizá, poeta, sí. bueno, quizá era de los que fueron con Alberti, yo no lo sé. Y yo creo que no. Sí, creo que, bueno, lo que yo leí en un momento fue que fue con otro grupo. Quizá fue el grupo de Miguel De Hernández, o escritores, de ¿no? Alberti, o de... No. Ni Miguel Hernández ni Alberti, no. Es que era constante. No lo sé exactamente. O sea, viajar a la URSS a partir del año 30 es constante. Se dispara el número de personas que van a la URSS. O sea, no hay memoria escrita de lo que es No lo este sé. señor. Es No que lo como sé. es un personaje tan curioso, sería muy interesante lo que pensaba en ese momento y lo que pensó luego. Puesto que este personaje, pues, cambió de ideología a lo largo de su vida. Bueno, ya lo miraré. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más a Andreu, Elvira. El ciclo octubre 1917... Una organizado- preguntilla solo. Una preguntilla. Venga, vamos a... Bueno, primero agradecer a Ignacio, a Andreu y a Elvira, que ha sido muy interesante la conferencia. Y después preguntar que qué aliciente tiene ahora un escritor y un poeta para acercarse actualmente a ese espejo blanco. Actualmente, hombre, ¿qué aliciente hay actualmente? No sé, yo lo estoy deseando. Es un mundo cultural, cercano y lejano a la vez. Y es una cultura tan rica, lo de Rusia, y tiene una historia tan bonita y tan salvaje que no sé, lo de Rusia es un virus, ahora lo hablábamos con Nacho. Cuando te entra ese virus ya no te lo sacas de encima. En esta casa aspiramos a contagiar el virus de la rusofilia a cuantas más personas sea posible hasta que Málaga sea Era conocida. lo del virrey Cuzón, ¿no? Lo que decía, no, Sí. no importa que europeo llega a ver si lo traduzco bien. Cualquier europeo llega a Rusia siendo rusófobo y cuando se va de Rusia es siempre rusófilo. Es- Hay lugares que dejan huella y que te enamoras de la gente. Y eso tiene poco que ver con la historia. Tiene que ver con cómo es la gente y su cultura propia y su modo... Sí, llevamos 3 años aquí, lo estamos explorando de distintos focos, con corresponsales de prensa, con historiadores, con artistas, con músicos, Y luego hay otro siempre tema. hay esa sensación. Hay de- otro tema de comunidad. del que no he hablado, pero sí me gustaría hablar, que es lo bueno del sistema soviético, sin duda, es el sistema educativo. El sistema educativo, cuando aquí había la Escuela Nacional Católica y esas aberraciones, el sistema educativo español sigue siendo una aberración. Aquí estará mejor, pero desde luego en Cataluña es horroroso. Yo creo que cuando aquí era lo que era, allí los niños trabajaban con una cercanía al tutor, con murales, trabajar con murales, tenían un montón de cultura. Y ahora sigue pasando. Yo tengo alumnos rusos, acaban de llegar y a los 2 meses les pongo un 8 sin regalar nada. Cuando tengo gente nacida aquí
que no pasa del cero, y además con un nihilismo que le da igual todo, hasta su vida, que lo único que quiere es la satisfacción inmediata de pillar el móvil y jugar Bueno, el otro día yo estaba en la Sagrada Familia y había alumnos jugando con la Nintendo, solo le diré eso. Bueno, en cualquier caso, con profesores como vosotros, la causa no está perdida, desde luego. Sí, está perdida. Yo quería decir La causa está perdida. Perdidísima. La causa está perdida si las leyes de educación no vuelven a manos de los docentes. O sea, a mí un señor que no ha dado clase en su vida haga una ley extraña, inaplicable y que no arregle el tema de 37 alumnos por clase, pues ¿qué van a hacer? No. Mira, mi amiga Tania, que enseña español en Irkutsk, tiene una media de 80 alumnos, ¿vale? Madre mía. 80 alumnos que la reciben de pie, ¿vale? Al lado de los pupitres, en formación, porque yo un día le conté el número de horas que yo tenía semanales y le di un ataque de pasmo. Dice, pero ¿cómo te quejas tú de nada en la vida? Y digo, ¿y cuántos alumnos tienes por clase? Digo, pues eso yo, depende, 28, 30, 32, 34. Dice, yo tengo 80. Y me la quedé mirando, digo, eres mi heroína, o sea, ¿esto cómo lo gestionas tú? Y dice, pues muy bien, yo salgo normal. Digo, tú no sabes en qué estado salgo yo del cuarto de la ESO. O sea, y entonces me fue contando, y bueno, luego en Irkutsk lo vi, ¿no? Y claro, es que efectivamente los alumnos rusos reciben a sus profesores, que tienen una tarima espectacular, al lado de sus pupitres en fila. Y no se sienta nadie hasta que el profesor se sienta. Y dice que se sienten, y si no, no se sienta nadie. Y no hablan si no es preguntado, por supuesto. Y por supuesto, o sea, que te echen de clase es una cosa absolutamente inconcebible, ¿vale? La vergüenza que eso supone o sea, es algo como que te marca de por vida. Yo no sé a cuánta gente he hecho yo de clase cada día y la risa que les da. Y entonces, ¿quién ha dicho lo de que esto no está perdido? Esto está más perdido que el barco al arroz, hombre. Bueno, yo quería terminar con una nota optimista. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero si ya lo ves en la calle, que la gente no se respeta. El otro día había un niño pegando a su abuelo en el parque. Nos vamos a las 9 de la noche. Yo Venga. mucho. No, el aplauso de rigor, por supuesto. El ciclo vuelve con renovado brío en septiembre. Vamos a dejaros descansar en julio y agosto. El ciclo vuelve con María Pepa, que va a hablar del cine de la Revolución. Vamos a analizar la tipografía y los carteles de la Revolución, también acompañando a la exposición que viene del mismo tema. Y cerraremos en alto con Julián Casanova, que probablemente ha escrito el mejor libro del año sobre la Revolución, no solo en español, y con Ramón Tamames. De manera que yo creo que el ciclo merece la pena ser seguido. Y bueno, para terminar, tenéis aquí los libros de los dos autores por si alguien más quiere adquirirlo y llevarse una firma, que valdrá más dinero a medida que pasen los años. Venga, echa ya la firma, que lo guarde yo, me quedo tranquila. Bueno, tú sabrás dónde lo pones.